Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo. Testimonio del reino de Dios habitando en nuestro propio corazón, articulando alma, mente y cuerpo como una sola unidad, un alma, cristianamente alma y cuerpo, en Cristo y en la iglesia, cristianamente alma y cuerpo conectada en todo el planeta. En el Laudato Si, Laudeatur Si. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en la Fundación Cambio Gnosis. Hoy 20 de diciembre del año 2022, meditando en la palabra de Dios en Fundación Amaya, previamente hoy día, en el profeta Isaías, la anunciación de la Virgen María, el nacimiento de su Hijo amado Jesús, el Immanuel, Dios en nosotros, con nosotros y entre nosotros. Y en el Evangelio de San Lucas, el arcángel San Gabriel, en esa maravillosa conversación de la niña María con el enviado de Dios, con potestad y dominio sobre lo natural, para poder hablar de lo sobrenatural en representación de Dios, la autoría de Dios, con la autorización de Dios, la autorización en la palabra, acción proclamada a través del verbo hecho carne, que es su Hijo Jesús en María Santísima, palabra de Dios, camino, verdad y vida, y esa acción transformadora que hace Jesús en esa transformación del ser siendo, esa restauración de tejidos, del alma, de la mente y del cuerpo, la sanación a plenitud, meditándose todos estos días por ello, en la vida y obra de Jesús en sus milagros. Siempre la sanación acontece en el alma. Te perdono los pecados, en nombre de Dios Padre, Abba, con la gracia del Espíritu Santo, que es lo que ya se congrega para nosotros como bautismados en gracia de Dios, con el nacimiento de Jesús, en lo que se ha venido conmemorando en San Juan el Bautista, que anuncia la venida del Mesías, y en Cristo, Jesús Cristo, el Salvador, que por obra y gracia del Espíritu Santo nos conceda el perdón de los pecados, esa restauración del daño, de lo pasado. Es Jesús, mente, alma y cuerpo. Y la providencia de lo divino en el Padre Creador, futuro. Y en ese acontecer del eterno presente, de la vida eterna que somos siendo en gracia de Dios, con el Espíritu Santo. Discernimiento de la divinidad en su manifestación, su revelación, su aproximación a lo humano. En aquel entonces para el pueblo de Israel se hacía a través de ángeles enviados, luego llegan los profetas y hay manifestaciones de santos en la vida humana, pero son seres de luz, seres de otras dimensiones que trascienden la percepción, la comprensión y la previsitación humana. ¿Por qué previsitación? Porque son escenarios que se visitan por anticipado en el inconsciente, en el subconsciente o en el supraconsciente, dirían los psicólogos, pero es en el interior, los ojos del alma. Pero otros dirían en la cultura oriental, en la pineal, en los 7 chakras, con la energía del Kundalini. Es importante aclarar allí, ya que se menciona en nuestra práctica cristiana, y perdón si en algún momento se ha ofendido, se ha confundido o se ha perdido en el camino alguien por alguna meditación, reflexión o insinuación de parte del suscrito o de alguno de nosotros, miembros de la Fundación Amaya o de la Fundación Escuela de Conciencia Ambiental o de la Fundación Cambio Gnosis, por una interpretación equivocada o una mala
reflexión o una reflexión incompleta, no desde todas las mentes, desde todas las lógicas, desde todas las inteligencias, y sobre todo en vacíos de fe, de confianza y esperanza en Dios, que es lo que más se acusa uno es ante Dios, porque es para dar gloria a Dios. Y en lo humano, pues espero se comprenda también las pasiones o el ímpetu de la fuerza de la voz o los gestos que puedan llevar a hacer ética, moral y proféticamente una mala acepción, una mala aprehensión, o sea, tomarlo para sí, una mala enunciación. Y eso es de lo que nos hemos dedicado en gracia de Dios con la profecía, la maestría, la misma discipulado que hacemos en esta labor evangelizadora, como punto de partida con Fundación Amayá, una función motivadora desde las reflexiones con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y una contextualización de hechos, de acontecimientos, de situaciones a las realidades actuales para nuestras necesidades globales, vigentes y sobre todo para trascender en las banalidades de este mundo que se están arraigando. Ello entonces, para poder hacer un trabajo, un continuum, un proceso sistemático en Cristo, con Cristo y por Cristo, esa cristianización, cristologización, más allá del entendimiento en lógicas humanas, en la comprensión desde la divinidad, la sabiduría, pero sobre todo en experiencias de vida, significativas para cada ser siendo, basados en la percepción. Hoy el día el ejercicio es experienciación, ambientalmente alma y cuerpo, planetariamente alma y cuerpo, y trascendentalmente alma y cuerpo, es decir, ve a tu centro y conecta con Dios en su Santísima Trinidad, Padre, Creador, Jesús, Sanador y Espíritu Santo, Santificador, y descubre en el interior, en el silencio, en esa profundidad íntima, en la séptima morada, como dice Santa Teresa de Jesús, o en el castillo interior también lo dice así, lo mismo que San Juan de la Cruz y los hermanos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, entre otras órdenes, pero por mencionar esta, en ese silencio profundo, porque también lo dice Santa Catalina de Siena, Laura Montoya y nuestro hermano Fray Nelson Medina, hablando de San Juan de Ávila, esos tres santos enunciados por Fray Nelson Medina en algunos de los retiros. Ahora, como decíamos, en Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental hemos hecho otros retiros con la provincia en San Sebastián en Alicante con Monseñor Munilla, el obispo. Y se toman otros sacerdotes de Argentina, de una comunidad católica que se ha hecho unas reflexiones en estos días también sobre Estado, más bien el poder, desde la Iglesia y desde el Estado. Pero sin que nos distraiga la atención de hoy de la experiencia ambiental de vida, la experiencia planetaria de vida, la experiencia sideral de vida, ¿será que ya hemos ido al reino de los cielos? Es que no es por allá afuera, no es en la estratosfera, no es un aliens, no, está en tu corazón. Así lo ha declarado Dios en Jesús. El reino de los cielos está en nuestro propio interior, cuando permitimos ese nuevo oikos, no de la economía, sino el habitar estético, profético de Dios, pero real, como un hecho, como una vivencia mística, profunda, íntima con Dios. Y ese es invisible, es intangible, es inaccesible, ese reino, con la pasión, con la razón o con cualquier otra perturbación que pueda tener una herejía de estas de las modernidades, como decía Fray Nelson en algún momento. El consumismo, el esnovismo, el materialismo, ahí están las herejías del siglo XXI, que eran en su momento por allá, decía el Monseñor Munilla,
era creer en prácticas que el budismo, así otras relaciones monoteístas con Dios, en musulmanes, ese vacío interior, el silencio profundo y el poner en blanco, o sea, vaciar de contenido, en gracia de Dios, y hemos venido comprendiendo ello, aprendiendo ello y emprendiendo de nuevo otras rutas, otros trayectos, otros mapas, en gracia de Dios por el Espíritu Santo que nos ha acompañado y a través de estos seres maravillosos nos ha asistido como maestros, como tutores, como mentores en este doctorado eclesial del orden natural, porque humildemente aceptamos, somos criatura, aún en la relación con la divinidad y nos concede su gracia, pero allá en el cielo habita el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo y toda la cohorte celestial, Jesús, María y José, la familia de Nazaret, los arcángeles San Gabriel, San Rafael y San Miguel, por citar algunos, la anunciación de la Santísima Virgen María, el sanador de cuerpo y alma y el guardián de la serpiente, del enemigo, del adversario. Estoy hablando respectivamente Gabriel, Rafael y Miguel, que esos han dado lugares a otras congregaciones de hermanos separados, cristianos separados, de la Iglesia Católica separados, de ese ecumenismo separados. ¿Cuál es el peligro que advertía Monseñor Munilla con esas meditaciones profanas o sacrílegas o heregéticas o herejías, con poner en la vaciedad en el quantum, el cosmos, y poner un Dios allá lejano, no un Dios humano, no un Dios persona, no un Dios semejanza, menos en el pecado, entre lo divino y lo terreno, lo humano, para desacralizar también lo que se ha hecho con la naturaleza. Decía en propias palabras, ecologismos no, ecología sí, como una oikos, un logos, unos estudios de la casa, el orden, esa es la administración en Grecia, aunque se aleja mucho del lenguaje de Grecia, que por desgracia ha influido mal en las culturas, sobre todo judías, judio-cristianas y cristianas hoy día, y las que se han alejado, alegando la razón, el derecho, el acceso a todo, el buenismo, todo está bien, mientras no nos hagamos daño, mientras no nos estorbemos, mientras todos votemos. Por lo mismo, un esnovismo, un consumismo, un materialismo, todo eso es paganismo. Entonces es una mala lectura de las realidades, es una mala comprensión de la voluntad de Dios y es una mala disposición de la voluntad humana, la inteligencia humana y la gracia concedida por Dios en lo humano para acontecer en la experiencia de vida. Entonces es hora buena, el momento propicio para hacer una restauración con Jesús, mente, alma y cuerpo, de una experiencia profunda, mística, sentir a Dios en lo profundo. Como decía el mismo Fray Nelson Medina, y también se lo escuchaba Fray Alejandro Tobón, el primero es de los dominicos, el segundo de la orden de los carmelitas descalzos, que es fundamental en vestir de rojo la naturaleza, la creación, el universo. No creer tanto que somos un universo y somos Dios y que es una autopista para caminar a la eternidad en una expansión cósmica, en un vacío, en una esterilidad, en un sinsabor. No, es la sangre de Cristo, la pasión de Cristo, la muerte y resurrección. Amén. Que es en el aleluya permanente. Esa es la felicidad, ese es el gaudete, ese es el gozo. Entonces desde ahí es que estamos cifrando todo el desarrollo de esta propuesta del orden natural para hablar de una admisión ambiental universal, es decir, una unidad en la diversidad hacia la universalidad del ser ambientalmente alma y cuerpo, planetariamente alma y cuerpo y sobre todo sideralmente alma y cuerpo, porque estamos pensando es
estamos sintiendo es y estamos actuando es en vida eterna. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Invito amorosamente a triangular con los dos espacios previos de Fundación Ecarram y Fundación Amaya para hacer el ejercicio. Muchas gracias. Hasta pronto.